Emoción, sensación, bolsillo, ideas. ¿Cómo votamos los argentinos? Todo eso lo vamos a discutir. Primero voy a saludar a mis compañeros de todos los días. Nicolás Luca, buenas noches. Giselle, buenas noches. Y vamos a agradecer la presencia de Carlos De Angeli, que es analista político. Nos va a ayudar un poco a discernir qué es lo que nos lleva a elegir determinada boleta a los argentinos. No en general, sino que me parece en particular en esta elección, que quizás se juegan otras cosas. Otros años hemos analizado, los argentinos vamos a votar con el bolsillo. Esta elección, ¿se vota con el bolsillo según la economía, con la emoción, con las ideas? ¿Cómo votamos? Buenas noches ante todo, gracias por la invitación. Es una pregunta interesante y que todo el tiempo estamos intentando aproximarnos porque realmente es muy difícil. Vamos a arrancar por los, no digo indecisos, sino por los ausentes, por los despolitizados, por los que no aparecen. Es como un iceberg la parte de abajo que no sabemos muy bien, que están distantes de la política, que están cansados, que están hartos, se sienten defraudados por los políticos. Ese es un sector importante. Los no polarizados. Claro, son importantes y están enojados además porque se sienten muy forzados por la polarización. Porque las sociedades piensan cosas distintas. Hoy hay una fragmentación en todo sentido. Hay gente que es vegana, hay gente que defiende los derechos de las personas de género determinado. Bueno, una multitud de diversidad. Pero en la polarización tenés que elegir entre dos opciones. Entonces también terminan como enojados. Ese sector es realmente un misterio, cómo actúan. En la PASO de 2015 hubo un 6% que votó en blanco, casi récord. Ajá. Hay que remontarse a la época donde Perón llamaba a no votar en los años 50 para pensar, en los 60 para pensar este fenómeno. Es probable que en esta PASO también pueda repetirse. ¿Qué pasa con los que no van? Hay un 30% que no va a la PASO. Claro. El gobierno está intentando sumar gente. ¿Qué pasa con todos esos sectores? Por gente más grande. Bueno, ahí tenés también un mundo a acercarte. Y después, lo que me preguntabas para no irme de la pregunta, hay un sector que va a votar bajo la idea del bolsillo, bajo la idea del apremio económico, bajo la idea de de estos años del que le ha pasado mal o que ha tenido problemas, no sé, con el tema tarifas, problemas laborales. Ahora, hay otro sector que no va a votar en ese sentido, que va a votar pensando en un cambio de época, en una ilusión, un cambio, dar vuelta a una página de la historia, que el peronismo no vuelva al poder. Hay que nombrarlo porque esto aparece. Los argentinos teníamos una tendencia, ¿no?, a decir, bueno, votamos por tal cosa. En esta elección vos decís que no. Y acá aparece el fenómeno que en estos dos sentidos que estamos hablando, tanto en lo económico como en lo ideológico, también se vota en contra de. Y yo creo que esta es una elección muy caracterizada por votar a Macri para que no vuelva Cristina y votarlo a Fernández, Cristina, para que se vaya Macri. Y esto uno lo ve, y esto es un poco fruto de la polarización. Y si vos ves el voto partidista, una palabra que hasta me resulta extraña en estos días, es pequeño. Un voto que se siente identificado con el kirchnerismo o incluso con el peronismo histórico y que se siente una... Ahí aparece también un grupo que dice soy peronista pero no kirchnerista, hay gente que dice soy kirchnerista pero no peronista, y también hay un sector que ven que también es histórico, que ven en el macrismo una renovación, gente que no es de la política, etcétera. Son todas ideas que van apareciendo y que si las mirás todas juntas es un lío, porque realmente aparecen muchas cosas cruzadas. Y también, si querés, después hablamos un segundo, el tema etario. Hay una ruptura en la estructura social según la edad o las generaciones que integran las personas. Ahora, influye mucho el candidato, es como que es muy personalista. La gente vota a un candidato más que un partido. Digo, Cristina se corrió pero no se fue, ¿no? Ahí también juegan las emociones, ¿no? Porque vos, frente a una estructura política, una historia política, vos decís, bueno, soy radical. Y no lo personalizás, digamos. Y acá no, acá se juegan las figuras políticas
lo hemos charlado acá mismo, ¿no? La idea de Pichetto como una figura que se incorpora, siendo un líder opositor, pasa a ser candidato a vicepresidente. Cristina, que elige a Alberto Fernández, un crítico. No, es todo un escenario particular y también muy argentino, ¿no? No pasa en otros lugares. Hay elecciones el mismo día, en las generales, en posible balotaje, en Uruguay. Y la discusión entre el Partido Blanco y el Frente Amplio es completamente, si querés, ideológica. El Estado que hay que hacer, que tengas el Estado con la seguridad, que tengas el Estado con las empresas públicas. Uruguay todavía sigue teniendo empresas públicas como tuvo en Argentina. Y es un debate, si lo seguís, no parece que estuviera acá a 30 kilómetros, parece que fuera otro hemisferio. Ya que menciona el caso de Uruguay, ¿se va complejizando a medida que hay mayor cantidad de electorado? O sea, ¿en otros países se producen estos mismos fenómenos de acuerdo a la cantidad de población? Porque Uruguay, recordemos, tiene 3,5 millones, casi 4 millones de habitantes. Sí. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. O sea, cuanto más grande es el electorado, ¿más complejo es este entramado? ¿O hay países que están todavía bipartidizados? Sacando el caso de Estados Unidos, que el problema lo tuvieron dentro de los propios partidos. O sea, hay atomización. Claro. ¿Pero se da el fenómeno en todos los países? Bueno, yo creo que esta época que estamos viviendo, la posglobalización, produce fracturas sociales en todos lados. En Uruguay también aparecen fracturas sociales, en Chile están cristalizadas, en la Argentina. Si vos mirás el tema territorial, que uno dice no estamos más... Bueno, el tema territorial es muy importante. Vos mirás cómo vota el conurbano bonaerense, cómo vota el resto de la provincia, cómo vota Córdoba. Enfrente está Santa Fe, vos ves diferente. Sí. Por eso hoy se me habla mucho de la microsegmentación y que el gobierno apuesta mucho al Big Data, qué sé yo, porque busca justamente encontrar nichos. No sé, esta semana Macri se dedicó mucho tiempo a los militares, por el Día del Ejército. Yo me empecé a preguntar, y lo tuiteé, ¿cuál es el voto militar? Y algunos me decían, son 500.000, son la familia militar, ¿no? Familiar, retirado, etc. Sí. Me decían, mira, son 900.000. Y yo me preguntaba, nosotros vamos a saber, porque además no se pueden encuestar a los militares. No puede entrar al ejército o a la marina. ¿Votan todos igual? Me decían, y bueno, Macri fue a buscar ese voto. Es decir, vos fijate el nivel de cosa específica. Yo no recuerdo campañas con targets, un término muy de la investigación de mercado, buscando determinado tipo de consumidor que lo ha explotado la investigación de mercado. Creo que se incorporó a la política ya hace un tiempo y esto es lo que se ve, los jingles o las medidas. Sí, los eslogans, cómo se muestran las fotografías, cómo se diseña una campaña, ¿no? Y para ir redondeando, la idea de la segmentación por edad es muy interesante y es para mí de alguna forma un misterio, porque vos fíjate que cuando vas por arriba de 65 años, el voto a Juntos por el Cambio es muy fuerte, en prácticamente toda la geografía, no que en algunos lugares. Cuando vas a menos de 30, el voto a Fernández Cristina es muy fuerte también y aparece un voto adentro de ese grupo, un voto expertiano, que vota experto. Ajá. Y que son grupos, una novedad en cierto sentido, y que yo los veo, por lo que he visto y por lo que he analizado un poco, por ejemplo, jóvenes que van a escuelas, a colegios privados o a universidades privadas. Es decir, hay como una ruptura ahí adentro. Dentro de los menores de 30 años. Es como un fenómeno que no se veía desde la UPAU-UCD en la década del 80. Tal cual. Pero no es medio antisistema igual ese voto con el de Spert, así como el de la izquierda. Sí, es un voto antisistema político, ¿no? Porque es ultracapitalista, libertario, claro, defiende la escuela austríaca de vos sabés qué cosas tan específicas, pero es un fenómeno... Minarquistas aparecen algunos, tienen como, ellos mismos están como segmentados. Anarcos-capitalistas. Vos ves que es un fenómeno muy novedoso y que critica mucho a Macri por derecha, digamos. Claro. Uno dice Macri es liberal. No, Macri socialista. Es estatista, es socialista. Vos sabés que también se dice que se lo critica a veces a este gobierno por ser populista. Dice más de derecha, más...
y al kirchnerismo populismo de izquierda, pero se lo critica por eso también. ¿Hay un gen peronista en los argentinos? ¿Podemos decir que tenemos algo todos de peronismo adentro? Bueno, yo creo que hay algo que tiene que ver con la idiosincrasia y con la historia argentina de una gran demanda sobre el Estado. Eso podríamos decir, el gran Estado argentino realmente lo hace Perón. Y uno mira la historia de las empresas públicas, telefonía, aviación, las crea el peronismo. Perón crea, por ejemplo, las Flor de Seibo, que era una marca de ropa, que ahora está olvidado en la historia, se quedó. La ropa Flor de Seibo, era como, hay que buscarlo en los libros de historia, que era fabuloso que el Estado hiciera ropa. También era una época distinta, ¿no? De la planificación, palabras que quedaron olvidadas. Pero hay algo en los argentinos donde el Estado es importante, la presencia, y es muy difícil cambiarlo. Quizás al principio de Macri pensaba que él podía llevar por un camino de retiro del Estado, un Estado mínimo, como hoy demanda Esper, ¿no? Que hay que echar a 2 millones de empleados públicos, etc. Y cuando ve de nuevo la demanda incluso de sus propios votantes, ven que ese es un camino que se puede llevar a una condición de posiblemente perder una elección muy fuerte. Entonces, bueno, ahí quizás vuelve a tomar decisiones. Ahora, Carlos, si uno se pone a pensar, principalmente en lo que vos marcaste ya 2 veces, que es en esta división por edades, no sé, ¿no es cierto? ¿Qué se puede llegar a dar en las diferentes franjas etarias más? ¿La emoción, la situación familiar? ¿Qué es lo que puede impulsar a eso? A mí realmente me obsesiona pensar cómo votamos los argentinos, porque 6% de indecisos me parece una gran cantidad de porcentaje, estando tan cerca de las elecciones, Sí, sí. Y además en una elección, más incluso, claro, ¿no? una elección tan polarizada. Sí, yo creo que hoy es muy difícil escindir y decir esto es racional y esto es emocional o emotivo, sentimental. Yo creo que en los jóvenes tradicionalmente hay una cuestión más visceral, no sé, no hablemos de los kirchneristas, hablemos de los fanáticos de Esper, porque son muy viscerales y si uno hace un comentario criticando a ¿Pero Esper... por qué te llamaron tanto la atención los votantes No, de Esper? ¿Porque resultaron ser más de los que creían? Sí, no, y porque además... Hacen mucho ruido. Que son fanáticos. Son muy intensos, son lo que uno llama minoría intensa, con gran dominio de las redes, etcétera. También en el kirchnerismo hay... Pero también han aparecido fenómenos como el feminismo, no es novedoso, pero la eclosión del feminismo, ni una menos, la movilización. Hoy el único colectivo que puede movilizar, esta es una elección sin movilización. Es decir, Cristina reúne 2.000 personas presentando el libro y uno dice, wow, qué cantidad de gente. No hay más marchas, digamos, no hay más gente en la calle. En el 83 Alfonsín, 1 millón de personas en el Obelisco. Y nadie lo veía como un hecho violento, ni algo al contrario, era una fiesta, bla, bla, bla. Hoy el único colectivo que moviliza y que está movilizando son las feministas, realmente. Pero tampoco aparecieron esas banderas en la campaña. No apareció el aborto como gran bandera de campaña. No apareció tampoco el capitalismo o no capitalismo, pero como gran discusión, no digo de un solo partido, sino de todos. No apareció la marihuana y la legalización de la marihuana tampoco, que en un momento parecía que iba a ser también eje de campaña. No hubo. Yo creo que ahí juega el rol de la polarización, porque la polarización te pone en el campo emotivo de decir, estoy en contra de, y no quiero que llegue y voy a votar a tal para que no gane otro. Entonces vos cuando entrás en ese campo, vos dejás algunas de tus banderas, por decirlo de alguna forma, las guardás y decís, bueno, guardo mi bandera, no sé, liberal para que no vuelva Cristina, o guardo mi bandera feminista por un rato. Básicamente en una polarización se van entibiando los conceptos políticos. Sí, se va enfrentando personas, como decías recién, ¿no? Y esto es un poco... Ahora, al final de cuentas llegamos a un bipartidismo de nuevo, donde las terceras opciones, pensá, la famosa tercera vía, Massa, primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Pichetto, candidato a vicepresidente, y un Labaña
muy efímero, como muy, ¿no? Sin plata, con dudas. Esto como que todo el campo... Debilitado. Sí. Muy debilitado y cae, y vos viste que fue cayendo en las encuestas cuando se hablaba que la tercera parte quería una tercera opción. Hace Más que tercera vía, una trochita, digamos. 4 Ahora, meses. cuando- No hablamos de hace 10 Perdón. años, Nicolás. Hablamos No, de hace, estamos hablando de lo que miden. hace 4 meses. Hace sí, 4 meses era la angosto- ancha avenida del angosto medio, hoy es un pasillito. pasaje. Ahora, cuando recién planteabas la cuestión de Macri hubiera preferido reducir el tamaño del Estado o venía a plantear esa cuestión. ¿No hay también una cuestión cultural en el votante que se puede notar entre qué porcentaje de la población prefiere emprender frente a qué porcentaje de la población prefiere garantizarse el salario a fin de mes y trabajar en relación de dependencia? Bueno, me pone en otro campo. Porque eso también discute modelos políticos. Evidentemente, vos tenés que ver que hay una historia reciente, ¿no? De hiperinflaciones, de confiscación de los ahorros, de dolarización, de especificación compulsiva. Es decir, hay una historia donde hubo gente que puso la plata en un plazo fijo y perdió todo. Sí, Larga, además, porque viene desde Eso- es siempre, una la larga. historia del país. Es una larga historia. Eso va, permitime, va forjando una identidad sufrida, negativa, Temerosa. de gente enojada. Y en definitiva todos le terminan diciendo al Estado, defendeme, ¿no? Defendeme de esto. De vos mismo. Defendé a los consumidores, claro, bueno, no me aumentes las tarifas, muchas demandas. Laclau decía, decía, el líder populista es el que logra encadenar demandas de muy diferentes características. La demanda del piquetero, la demanda de la empresa pyme, la demanda del jubilado. Digamos, el que logra encadenar eso, logra un significante vacío que él decía, el populismo. Quien logra, digamos, podés encadenar demandas, hacer populismo, si querés, de derecha o de izquierda, pero ese es un fenómeno de un momento determinado, ¿no? Sí. El gobierno habla de cambio cultural porque, por ejemplo, dice, es el primer gobierno no peronista que va a terminar el mandato y en diciembre, en medio de una crisis fuerte y recesión, no hubo caos social. ¿Eso cómo lo podés leer? Porque en otro momento el gobierno de Macri hubiera a lo mejor sufrido otras consecuencias en medio de la crisis. Uh-huh. Sí, cuando fue la devaluación, que el dólar pasó de 20 a 40, parecía que realmente venía una situación compleja. Pero yo creo que, si querés, el beneficio, muy entre comillas, del 2001, es que la sociedad argentina no quiere una megacrisis, no quiere una quiebra del sistema financiero. Es decir, vos fijate que las demandas son de moderación, eso explica a Alberto Fernández, eso explica que en esta campaña Carrió pasó a tener un lugar muy secundario y que Lustó es candidato a senador, que era un crítico de gobierno, alguien que decía hay que hacerlo distinto. Bueno, vos ves todo este fenómeno de todos nos corremos al centro porque todo el mundo espera que se renegocie con el Fondo Monetario en forma pacífica. Nadie quiere. La historia, desde el 83 hasta el 2001, las marchas eran para no pagar el fondo. Claro. No repudiar la deuda externa. Hoy solo la izquierda puede plantear, ni siquiera en estos términos. Entonces, me parece que hay un cambio ahí. Aprendimos hay de una los diferencia, errores. hay una diferencia que yo lo noto charlando, entrevistando gente, que la gente puede, incluso hay gente que está muy disgustada con el rumbo económico y sin embargo lo va a votar el gobierno. Entonces, a vos aparece que no todo el voto es por el bolsillo, Claro. porque si no sería lineal, baja el PBI. Pero el uno gobierno podría llegar a pierde pensar que sí iba a pasar 80-20. esto en medio de la crisis, que iba a influir en el voto de los argentinos. Ahora, hablando de influencia, antes de ir al corte, ¿vos crees que en el consciente colectivo de los electores la decisión o los resultados, mejor dicho, de las PASO van a influir en octubre? ¿Sí o no? Yo creo que se abre una situación donde hay gente que va a votar en la PASO diferente de octubre.
y esto abre una incertidumbre terrible. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta Bueno, noche. gracias a ustedes. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos.